Había que pasar y pasamos. Bueno, después hablamos del partido de ayer, pero voy a empezar a ordenar nuestra playlist de actualidad, porque tengo como unas ganas de entrarle a este arranque con el título de ¿Cómo es el presidente cuando queda en offside? Que lo hemos visto muy de manera flagrante en el caso Libra, donde había un montón de evidencias de su participación en lo que después era una estafa, y empieza a primero mentir abiertamente, después a enojarse y después a buscar culpables, y después deja evidencias porque hay gente a la que no ataca, no le dice nada y se enoja con los intermediarios. Y me hizo acordar mucho ese mecanismo a la reacción del presidente por la caída de Ficha Limpia, donde el voto de 2 senadores misioneros, con después la revelación de que el jefe político de esos senadores misioneros, Carlos Rovira, dijo en un encuentro con dirigentes que se lo había pedido el presidente, lo tuvieron otra vez reaccionando, tratando obviamente de desmentirlo, con siempre alguna entrevista que le permita hablar a sus anchas, después también enojándose, también criticando a los intermediarios o periodistas, y además dejando en evidencia que no se enoja con la persona que se tiene que enojar, supuestamente, en este caso, el jefe político de Misiones, Carlos Rovira. Pero antes de ir al capítulo del presidente ayer, que dio una entrevista muy particular, como son las entrevistas que da el presidente, es impresionante cómo apareció un testimonio ya on the record desde el gobierno de Misiones, específicamente del ministro de Economía, que se llama Adolfo Zafrán, que en un posteo larguísimo en su cuenta de X termina diciendo que el voto de los senadores misioneros fue para darle gobernabilidad al proyecto de Milei. Ahora, eso que te digo, que está escrito en un mensaje del ministro de Economía del gobierno de Misiones, que votaron así los senadores misioneros para darle gobernabilidad al proyecto de Milei, está escrito en un tuit donde la cantidad de veces que le chupa las medias y lo tiene que alabar al jefe político de Misiones, Carlos Rovira, te muestra cómo funciona esa provincia, te da entre ternura, miedo y ganas de que lo vayan a rescatar a este ser humano y a tantos otros que sienten que necesitan alabar a una persona. Porque el posteo del ministro de Economía de Misiones se titula «Los misioneros priorizamos la agenda nacional que realmente nos importa», y en un momento habla de que orientados por la visión estratégica del conductor de la renovación, Carlos Rovira, o sea, visión estratégica tiene Carlos Rovira, los senadores Carlos Arce y Rojas de Cut silenciosamente rechazaron una ley creada a medida del macrismo, dirigentes que paradójicamente en sus 17 años de gobierno nunca impusieron una ley similar a la de Ficha Limpia en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, después dice, los misioneros tenemos nuestra propia agenda, bla, bla, bla. Después dice, el Frente de la Concordia nunca estuvo de acuerdo con modificar leyes electorales, bla, 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 bla. Dice, frente a esta operación de Mauricio Macri, que con Ficha Limpia buscaba en un mismo movimiento proscribir cualquier candidatura de Cristina, dice, y a la vez posicionar a su candidata Silvia Los Penato en la contienda legislativa de la ciudad. Escucha, la inteligencia política de Rovira desarmó con un simple movimiento lo que implicaba hacer una jugada del macrismo para marcarle la agenda al gobierno nacional. O sea, la visión estratégica de Rovira, la inteligencia política de Rovira, y después dice, con el rechazo de esta ley hecha a medida de los intereses de la dirigencia porteña, la renovación misionera, o sea Rovira, señala un camino político esperanzador en tiempos de confusión. Todo eso es Rovira y su partido político, antes de terminar diciendo el ministro de Economía de Misiones que respecto a este tema central, comparto el excelente análisis de Jorge Castro, un periodista de Misiones que me imagino el nivel de independencia que maneja respecto de Rovira, dice que pone en valor que la visión estratégica de Carlos Rovira, boludo, para leer el escenario político real y con una intervención quirúrgica de Carlos Rovira y trascendente le dio gobernabilidad al proyecto de Milei. Bueno, todo esto que es una espectacular radiografía de cómo funciona el miedo, la obediencia, la verticalidad y la alabanza de un dueño de una provincia como Carlos Rovira, termina de confirmar que votaron contra el proyecto de Ficha Limpia para darle gobernabilidad al Poder Ejecutivo Nacional, en una confirmación que ratifica, fíjate que metió 800 párrafos para hablar de lo capo que es Rovira y nunca dijo lo que publicaron respecto del llamado de Milei a Rovira fue mentira. Porque si alguien está poniendo en duda la visión estratégica de Rovira, este ministro lo estaría diciendo. No van a venir a poner en duda la visión estratégica de Rovira, no lo dice. Ahora, con esto
Voy a entrar ahora en breve en el capítulo del presidente cuando queda en offside. Pero va a ser a continuación cuando empecemos a escuchar primero un poco de Stevie Wonder en la playlist de esta mañana.